Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ivy Suárez. Voy a contarles mi testimonio. Yo nací en una aldea que se llama Plan Grande por la cuenca del Cangrejal en Atlántida, Honduras. Pertenece al departamento de Atlántida. Eh, Ahí nací en una aldea, bueno, la casa de mi madre quedaban todas separadas, retiradas. Mi madre viajábamos en caballo, en bestias, en animales para venir a la aldea Río Viejo a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. A veces el pastor de la iglesia se llamaba Reinaldo Reyes. Él iba a la casa de mi madre, él los casó a mi padre y a mi madre. Cuando teníamos 12 años, mi padre decide traernos a la escuela para seguir estudiando en la aldea Río Viejo. Entonces nos venimos a esa aldea, pero mi padre dejó el terreno que tenía allá, las propiedades, tenía café, tenía muchas cosas, tenía bastantes bienes, ganado, caballos, marranos, de todo, gallinas. Lo venimos a esa aldea. Allí muy bonito, la iglesia era tan hermosa. Yo recuerdo cómo yo estaba chica, yo tenía 12 años y íbamos a la iglesia y esas mujeres danzaban, esas mujeres de la iglesia. Recuerdo muy bien una hermana que se llamaba Virginia y también Liduvina, la esposa del pastor, mi madre, otras mujeres, eran muchas mujeres. Era una iglesia que me imagino yo que así era la iglesia primitiva. Eran una iglesia tan llena del Espíritu Santo, tan hermoso que danzaban. Me acuerdo que las mujeres se sentaban en un lado y las mujeres se sentaban al lado izquierdo y los hombres al lado derecho. Y era tan hermosa la iglesia. El caso que yo ya cuando cumplí los 12 años empecé a hacerme rebelde con mi madre. Ya no quería ir a la iglesia. En la escuela me esquipeaba de la escuela, los íbamos a bañar al río. El caso que me hice rebelde. Mi padre tuvieron un problema con una vaca que mi papá tenía. El caso que los tuvimos que venir para la ciudad. Mi padre compró una casa en la ciudad de La Ceiba. Cuando nos venimos ahí, esas personas embargaron a mi padre. Mi padre hipotecó los terrenos al banco. El caso que quedamos sin nada. Nos venimos a la ciudad. Ya ahí ellos ya no iban a la iglesia. Ya no iban a la iglesia. La vida cambió muchísimo. Después de nosotros tener todo a manos llenas, empezamos a sufrir, a vender todo. Mi madre y mi padre se apartaron de las cosas de Dios. Yo me fui para una aldea, Yaruca se llama la aldea, en la misma cuenca del Cangrejal, a conocer a mi verdadera familia, porque yo era hija de su primer marido que tuvo mi madre, pero él no me reconoció a mí como su hija. Entonces, pero yo quería conocer mi familia, pero yo era una persona muy rebelde. En la ciudad me salía por la ventana, me iba a los discos, a la noche me salía de la casa de mi madre. O sea que era muy rebelde. Luego me fui para esa aldea y conocí al padre de mis hijas, de mis 3 hijas, las mayores, de Bessie, de Rudy, de Fanny. Me junté con ese hombre, yo iba a estudiar enfermería, se supone. Ahí sufrí mucho, la familia de él no me quería, sufrí muchísimo. El caso que pues tuve mis hijas, la primera la parí sola en La Ceiba. Era una pobreza extrema, una pobreza horrible, horrible, que era la pobreza donde vivía. Tenía que vender tortillas para comprarle leche a mis hijos. Y una prima que se llama Natalia un día me halló en el río lavando y las manos se me carcomían. Entonces ella me dijo: Ibis, ¿no te quieres ir para Estados Unidos? Yo le dije: ¿cómo? Entonces yo vivía en la orilla de un basural. Arriba era un basural. Y yo vivía en la orilla en una casa de cartón. Allí vivía yo. Era una pobreza muy horrible. A veces ustedes me dicen a mí: tú eres valiente. Ustedes no saben por lo que yo he pasado. Yo creo que todas esas cosas te hacen ser valiente. Cuando yo decidí venirme a este país con mi prima, sufrimos en México horrible en el año 91, 1991.
dejando a mi hija de 6 meses, mi hija más chica, Fanny. Me vine a este país buscando una mejor vida para mis hijos, porque eso era lo que yo buscaba, porque el padre de mis hijos no me daba, no me ayudaba. Él trabajaba en la cervecería, pero así como agarraba el dinero, así se lo bebía. El fin de semana él no llegaba a casa hasta el otro lunes. O sea, fue algo muy difícil para mí. Nunca tuve el apoyo de un hombre, nunca tuve apoyo de mi pareja. Sufrí mucho con mis hijas. Decidí venirme a este país. Cuando yo llego a este país, California, con mi prima, yo ya no tenía quien me dijera no hagas esto. Empecé a beber. Recuerdo que me consiguieron trabajo en un bar. Yo nunca en mi vida había bebido. En México ya me había echado mis cervecitas, pero poquito. En ese bar te pagaban por beber. Entonces yo me tomé como 3 cervezas y pues me emborraché porque no sabía beber. Y así comencé a beber y a beber. Ahí mismo me enseñaron a usar droga. Una amiga que ella ya murió me dijo, ¿quieres que se te quite la borrachera? Yo le dije sí, y me dijo, inhala esto, y yo lo inhalé, la coca, por primera vez en el año 92. Desde ahí comencé a usar droga. Yo me acuerdo que mi prima Natalia me regañaba porque mi prima era borracha pero no se drogaba. Entonces ella me decía, no hagas eso, no te metas eso y que no sé qué, pero yo no le hacía caso. Yo era rebelde, yo todo lo contrario de lo que a mí me decían, yo lo experimentaba. Yo quería saber qué era, qué se sentía. De mi familia, mi madre tuvo 5 hijos, bueno, tuvo 6, 7, pero se le murieron 2. Entonces, de los 5, yo soy primero fue un hermano, murió, luego nací yo, que eran hijos de mi verdadero padre, luego nació otro hermano, luego murió el otro. El caso que hay vivos 2 varones y 3 mujeres, pero de todos ellos, ninguno tiene tatuajes. La única tatuada he sido yo. Yo soy la rebelde, yo soy la que he hecho cosas diferentes a mi familia. Entonces yo comencé a usar droga, conocí al papá de un hijo que tengo que se llama Kevin. Él vendía droga, también la usaba. Entonces a mí me gustaba andar involucrada en esas cosas, puras cosas del mundo, pecado, orgía, prostitución, cosas horribles que no vienen ¿cómo les digo? Nada agradable para Dios. Mi madre se dejó de mi padre, vivía con un hombre casado. El enemigo se metió en la vida de mis padres, destruyéndose todo, el matrimonio. Mis hermanas sufrieron, fue algo horrible. Y yo aquí me olvidé de mis hijas, comencé a usar droga, yo mentía, les decía a mis padres que había estado en una cárcel. Hasta ahorita que yo fui a Honduras, yo le dije a mi madre que nunca había estado en una cárcel, que era que yo, por andar en el mundo de las drogas, me olvidé de mi madre y de mis hijos. Dejé de mandarles dinero, me fui a California con un hombre, a Nueva York. Este hombre también era alcohólico. Entonces, yo hacía cosas horribles, me iba de la casa, bebía con su hermana, con su hermano. Él se enojaba. El caso que fue algo horrible. Yo tenía a mi hijo Kevin. Ese niño sufrió. Cuando mi padre murió, mi padre lo mató un carro, el que me dio el apellido. Entonces mi padre murió, entonces me hablaron y yo decidí mandar a mi hijo para ayudarle a mi madre. Empecé a ayudarle a trabajar, empecé a involucrarme en cosas ilícitas, en prostitución. Empecé a hacer cosas feas, a vender droga. Aquí en Charlotte, me vine para aquí a Charlotte. Aquí conocí al papá de mis otros hijos. Era una vida tan horrible que llevaba. Este hombre pues no me amaba. Él era un hombre. Cuando uno anda en esa vida, tú no tomas decisiones buenas, solo decisiones malas, solo decisiones que no vienen. Solo hombres malos te salen, solo hombres de drogas, de alcoholismo. No te va a salir un hombre bueno porque tú andas en esa vida. Entonces, ¿qué cosa buena puedes encontrar ahí? Puras cosas malas, hombres malos. Pues entonces yo quedé embarazada de mi niña y de mi hijo. El caso que él me los quitó, me hizo firmar un papel, fui más para México, se lo llevó para México. Cuando llegué a México, yo me quedé aquí trabajando, yo les mandaba dinero a mis hijos
Nunca me olvidé de mis hijos, siempre, siempre les mandé dinero. Y me iba para México. Cuando yo iba, él tenía otra mujer. O sea, fue mi vida así, horrible. Siempre en mentiras, siempre los hombres me mentían. El caso que cuando yo me quise venir para este país otra vez de regreso, sin documentos, pero mi Señor siempre estuvo conmigo, Él siempre estuvo ahí. Luego yo saqué el TPS, pero así me fui para México en el 2002, pero Dios estuvo conmigo porque no me pasó nada, ni saqué un permiso, ni nada. Entonces vine y cuando regreso yo dejé mis hijos en México porque yo no podía quedarme en México, tenía que venirme aquí. Conocí a mi esposo con el que estoy ahora. Yo seguí vendiendo en la prostitución. Yo no me vendía, yo llevaba a las mujeres, yo llevaba mujeres a las casas. Cuando yo empecé a hacer eso, él me dijo, no hagas eso, me decía él que eso no está bien. Pero yo no le hacía caso, yo seguía haciéndolo. Una vez casi me matan aquí cerca, una balacera, mataron a 2 personas. Desde ahí yo dije, yo no, mejor voy a buscarme un trabajo. Pues me busqué un trabajo, pero yo seguía bebiendo, yo seguía usando droga. Mi esposo también lo hacía. Entonces vivíamos en ese mundo horrible. Mi madre, ella buscó de Dios, mi madre siguió en las cosas de Dios y ella seguía orando y siempre me decía, hija, busca de Dios. Cuando yo me fui en el 2002, me fui a traer a mis hijas a Honduras. Yo recuerdo que una mujer me abrazó y me dijo, tú y tus hijas llegarán a Estados Unidos y toda migración, todo soldado, todo ejército que encuentres en el camino, toda aposta será cegada. Tú pasarás con tus hijos. Y así fue. Pasé. Yo recuerdo que esa mujer me ungió con aceite, esa pastora. Cuando yo llegué aquí, duré como un mes sintiendo el olor del aceite con que ella me ungió. Pero yo no iba a la iglesia, yo seguía rebelde, yo seguía haciendo cosas malas. En el 2000, para no hacerles tan largo las cosas, el caso que perdí a mis hijos, se quedaron en México, mis otros hijos, estas las traje, y yo seguí en la vida así, que era alcohol y drogas. Mis hijos estuvieron en el gobierno, los agarró por 2 años, mis hijos que estaban aquí, porque por el alcohol y las drogas. En el 2011 creo que fue, me dijeron que tenía algo en mi matriz y que necesitaban operarme, pues me sacaron la matriz, dijeron que no me iba a dar cáncer, que el tumor era benigno, pero necesitaban retirarlo. El caso que me lo sacaron, yo quería darle un hijo a mi esposo, no lo pude hacer, pero pues fue voluntad del Señor. Luego yo seguía en eso, yo no le hacía caso, yo seguía bebiendo, Dios me llamaba por todos lugares y yo no hacía caso. En el 2014, 13 por ahí, yo creo que fue, nos fuimos a trabajar a un lugar donde ganamos mucho dinero en la línea del gas. Compramos 2 casas. En el 2019 compramos las 2 casas. Trabajamos duro con mi esposo y compramos esta casa donde vivo y otra que está rentada. Compramos carros, compramos terrenos en México, compramos bastantes bienes. Yo le arreglé la casa a mi madre. El caso que yo estaba bien, yo estaba feliz. En el 2019 yo iba a cumplir 20 años, 50 años en el 2020, el 16 de febrero del 2020. En el 2019 decido ir a México en octubre a hacerme una cirugía, a sacarme la barriga y a levantarme los pechos. No me hice nada. Yo ahorita porque estoy delgada, pero no me hice nada. Cuando yo llego ilusionada, como toda mujer del mundo, vanidosa, llego y le digo al médico que yo tenía una pelotita aquí al lado de la ingle. Yo le digo al médico que tengo una pelotita aquí, tenía otra en la cabeza. Viene él y me la toca, la de acá, y me dolió y me dice, necesito sacar esa pelotita y mandarle a hacer una biopsia. Aquí yo les había dicho a los médicos de esa pelotita, tenía como 1 año y medio diciéndoles y me decían que era una bola de grasa, que eso no era nada. Y yo iba y me dolía, me lastimaba, pero no me decían, es una bolita de grasa, te la vamos a sacar, pero ni me la sacaban, solo me tenían así, así, así. Y yo tenía seguro médico, pero siempre me decían eso. Entonces, pues en México me la sacó el médico, me mandó a hacer la biopsia. Cuando él me manda a hacer la biopsia, me dice que esa pelotita
el patólogo me dice, tú necesitas ir con el médico, con tu médico de cabecera, porque esto se ve raro. Cuando él me dijo eso, a mí no me dio miedo. Jamás en mi vida se me cruzó que me iban a decir que yo tenía cáncer. Cuando vengo y voy con el médico, me dice, te voy a hacer la endoscopía, me van a hacer una endoscopía y una colonoscopía, porque para ver cómo estaba todo mi estómago, porque a mí ya me habían hecho eso antes, porque yo tenía una hernia de hiato en el estómago y me iban a operar también eso. Entonces, el médico me dice, bueno, pues te voy a hacer eso. Pues me llevan, eso fue un sábado, me sacan los ganglios que tenía, me sacó 5. Y solo había yo solo sentí una pelotita, pero él me sacó 5 ganglios. Al sacarme los ganglios, pues los mandó él al laboratorio. Pues le dieron el diagnóstico a él que yo tenía cáncer. Cuando regreso a los 8 días, yo contenta, dije, yo ya me van a operar. Y yo le digo, doctor, ya me van a operar. Y me dice, yo muy miedosa para sacarme el hilo, me dolía, yo gritaba. Me dice, quiero que seas fuerte ahora, porque ahora es cuando te voy a dar una mala noticia. Y yo le digo, ¿qué? Pero jamás se me cruzó que era. Me dice, no te puedo operar porque tienes cáncer. Y le digo, yo me quedé así, ida. Y empieza la tía de mi esposo a llorar y le llama a mi esposo y le dice que yo tengo cáncer. Yo no sé qué hizo mi esposo porque yo no lo estaba viendo. El caso que fue algo horrible, horrible, lo que yo sentí, me perdí en la ciudad, nos perdimos, yo no podía ni poner el GPS del miedo, el GPS de lo que yo sentía. Empecé a decirle a Dios. Yo recuerdo que fuimos a Nayarit, eso fue en Guadalajara, y de ahí fuimos a Nayarit. Cuando yo llegué a Nayarit, yo recuerdo que yo me quedaba viendo el horizonte, el mar, el sol se estaba hundiendo, y yo decía, Señor, ¿por qué ahora que tengo mi casa, tengo mi residencia, porque mi hijo ya había sacado yo mi residencia de este país, tengo mi residencia, tengo todo para ser feliz, tengo mis 2 casas, ya le hice la casa a mi madre, tengo mis carros, tengo todo para vivir, ahora me vas a matar? Así le dije yo a Dios. Entonces me quedaba pensando y digo, ¿será que me suicido aquí, me meto al mar y me ahogo? Y me acuerdo que pensé y volteé a ver si me estaban mirando, si me estaba viendo la familia de mi esposo, y la tía de mi esposo estaba hablando por teléfono distraída. Y dije a saltarme la cerquita para bajar para donde estaba el mar. Cuando yo digo a saltar, en ese momentito me llama mi esposo y me dice, ¿cómo estás, amor? Yo le digo, Jolo me dijo eso y empecé a llorar. Y me dijo, no llores, tú no tienes nada, me dijo él, no llores. Dice, tú no te vas a morir, me decía él, pero yo lo oía como él tenía su voz quebrantada. Entonces yo ahí me salí de donde estaba y ya me puse otra vez. Y se me vino a la mente buscar de Dios, como que Dios me dijo, humíllate, humíllate. Y empecé a buscar iglesias, venimos a Guadalajara, empecé a buscar iglesias cristianas en Guadalajara, no encontraba ni una solo católicas. Muchas iglesias, como 5 católicas, ni una. Yo les decía, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Pues me mandaban a la católica. México es un país muy idólatra, tiene muchísimas iglesias, pues que no, cristianas casi no hay. Pero yo quería una cristiana porque fue donde yo nací en el evangelio. Yo no creo en santos, en ídolos. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creía en Dios. Yo sabía yo decía, no, en esta iglesia yo no puedo. El caso que de último fui a una católica. Me acuerdo que en cuanto entré miré a un gran ídolo, grandote, negro. Y yo cerré mis ojos y puse las manos así. Luego tenía a Jesús a un lado, la estatua de Jesús. Al otro lado no sé quién era, la Virgen de Guadalupe, creo que ellos creen mucho en ella. Y yo estaba ahí con mis ojos cerrados, yo cerré mis ojos y yo le dije, Señor, perdóname, yo no estoy adorando a estos ídolos que están aquí, yo te estoy adorando a ti, Señor. Te pido, Padre, que me sanes, que me quites esta enfermedad y yo te voy a servir, Señor. Así le decía yo a él. Y entonces me acuerdo que una muchacha que era hija del esposo, de la tía de mi esposo, me dijo, va un hombre ahí, dice que él
ora por los enfermos y los sana. Entonces yo dije, yo entré y yo me acuerdo que yo me fui, cuando el hombre llegó, yo me fui adelante, me paré adelante y ese hombre me puso la mano en el estómago. El hombre. Cuando él me puso la mano en el estómago, me dio un dolor profundo en el estómago. Cuando entonces yo me quité. Yo me quité y me fui así para abajo, sentía aquel fuego en el estómago, sentía aquello raro y como ganas de llorar me dieron. El caso que yo me fui para la casa y las niñas de ella me decían, tía, tú estás sana, tú no tienes nada. Cuando me hicieron el CT otra vez, ya me dijeron que sí, que tenía cáncer. Pues el caso que me vine para acá, hermanos, para este país, para Estados Unidos, y a que me hicieran el examen de nuevo, les dije yo a los médicos, les digo, yo hace tiempo les decía de esta pelota y ustedes nunca me reconocieron, ustedes nunca vieron que yo les decía que yo esta pelotita la tenía aquí, me decían que era una bola de grasa y era cáncer. Le dije, yo los voy a demandar, yo enojada. Todavía yo no era cristiana. Y un viejito que era mi médico me dijo, I'm sorry, Ibis, I'm sorry. Me dice, te voy a mandar con los mejores doctores. Pues me mandó con la oncóloga. Me hicieron los exámenes rápido, me los hicieron todo. En diciembre, cuando yo llego aquí, yo le digo a mi prima que necesito ir a una iglesia. Entonces cuando yo le digo una iglesia donde me dejen pintarme, el pelo, donde me dejen ponerme pantalones. Y entonces ella me mandó a la iglesia donde yo me congrego con mi pastor Roy Crisantos, que Dios lo bendiga y que Dios bendiga mi congregación. Pues me fui a esa iglesia, hermanos. Cuando yo iba a esa iglesia yo me tapaba porque me daba pena. Ya me habían puesto el catéter y a mí me daba vergüenza que me miraran. Aquí está la cicatriz, miren. A mí me daba vergüenza que me vieran el catéter. A nadie le decía yo, porque yo había ido a otras iglesias aquí y siempre con el pelo rubio. Y una vez un pastor dijo que esas viejas que se pintan el pelo, oxigenadas, que no sé qué, ofendiendo. Y fui a otro y dijo, a veces la gente viene a la iglesia cuando ya están muertos, cuando ya se van a morir, cuando ya tienen cáncer. O sea, eran palabras horribles que llegaban a mi vida. Entonces yo me salía de esas iglesias. En esta iglesia no fue así. Cuando yo me acuerdo que yo entré a esa iglesia, yo sentí algo diferente. Empecé a ir un domingo, recuerdo que llegué tarde. Y entonces un pastor que se llama Lurban Carvajal, él empezó a orar por las necesidades. Yo me encantaba escuchar la oración por las necesidades. Cuando él está orando, él ya cierra sus ojos y él dice, amados hermanos, dice, acabo de ver una mujer entrar por esa puerta, dijo, con una mancha negra en su vientre. Mujer, dijo él, declárate sana en el nombre de Jesús desde ahora. Toda célula de cáncer se va de tu cuerpo. Cuando este hombre empezó a decir esas palabras, yo las recibí para mí, hermanos. Empecé a tocarme el vientre, empecé a temblar, empecé a sentir aquel fuego, pero como algo que te quema, algo que estaba dentro de mí. Empecé a temblar que yo no paraba, me agarró un temblor horrible. Yo acuerdo que una mujer llegó, no sé qué me dijo, no sé qué mujer era, pero esta mujer llegó y me tocó, pero yo no podía parar de temblar y aquel sudor y aquel sudor y aquel sudor. Y me dolía aquí, me dolía el vientre, me dolía todo. Y yo decía, Señor, sáname, Padre, sáname. Y yo me sano en el nombre de Jesús. Esto fue antes de que me dieran la quimio, solo me habían puesto el catéter. Empezaron a ponerme la quimio en febrero y empecé a tomar yo la sábila porque me decían que era bueno la sábila con miel. Y yo llegaba y solo iba los domingos a la iglesia para que oraran por mí, para recibir la oración. Pero mi fe era grande. Yo no podía a veces ir a la iglesia porque cuando empezaron a darme la quimio, el primer mes yo estaba tranquila. El segundo mes me lo pusieron 5 días por todo el día. La tenía que traer día y noche la quimio. Las radiaciones me dieron 7 semanas de radiación, 5 días por semana, 30 minutos en la máquina. Fue algo sorprendente, fue algo que me dijo la doctora que me tenían que hacer más, pero me quedaron debiendo una. Solo me dieron 6, eran 7. Porque vino la pandemia. En la pandemia me dijeron que ya no, la doctora me dijo, cuando me pusieron una en febrero, en marzo me iba a poner la otra, en marzo, abril la otra y en mayo la otra, quimio, cada mes, 5 días.
Entonces, cuando me iban a poner, me pusieron la segunda quimio, cuando llevaba 4 días me dio un paro respiratorio, me quiso dar un paro al corazón. Entonces mi esposo me llevó al médico y me internaron, me desconectaron la quimio y yo ya no podía casi caminar. Ya después de eso se me arrancó toda la piel de mi parte íntima donde me dieron la radiación, se arrancaban los pedazos, los pellejos, toda la carne se arrancó, todo. Pero yo seguía orando. Ahí donde yo estaba, en el suelo, yo me acuerdo que yo abría la Biblia. Yo no sabía leer, tenía otra Biblia. Esta me la dio el esposo de mi prima a mi esposo. Pero yo me acuerdo que yo abría mi Biblia y donde la abría, allí leía. Y me acuerdo que me quedé en el texto de que dice Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Y yo me agarraba de esa palabra. Yo oraba, yo le decía al Señor que me sanara. Y yo le decía a Él que me diera fuerzas para levantarme. No podía comer, perdí mucho peso, empezó a caerse mi pelo. Cuando el pelo se me empieza a caer, me empieza a entrar una depresión, algo horrible. Pero luego yo me levantaba, yo decía no. Un día me metí a bañar al baño y se me cayó todo este lado de acá. Este lado no, solo este lado. Y mi esposo estaba dormido porque yo quería ir a la iglesia ese día. Me levanté temprano. Entonces yo vivo aquí al ladito. Hay un dólar, Family Dollar, que venden cosas para de todo. Entonces me voy al Family Dollar y compro una máquina para resurarme. Vine y me puse un gorro. Y me fui y compré mi máquina y me resuré. Cuando mi esposo sale, me halla pelona, sin nada. Y me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, pues se me cayó el pelo. Le digo, ¿y para qué me voy a dejar un lado pelón y el otro con pelo? Mejor me lo corté todo. Y pues yo me sentía bien así. Y él viene y me abraza. Y me dice, está bien, me dice que te lo hayas cortado. Pero cuando me miraba al espejo, me daban ganas de llorar. Compré una peluca para ponérmela, nunca me la puse la mendiga peluca porque me la quería poner y no me quedaba. Pero yo seguía orando, yo seguía allí en el suelo, clamándole al Señor, acostada. Tenía que estar abierta porque si me cerraba se pegaba la piel. Las personas que han pasado por cáncer saben de qué le estoy hablando. La radiación te destruye tu piel. Y yo ahí quedaba orando, clamándole a mi padre. Siempre esa fe estuvo conmigo. Mi madre siempre me decía, tú no tienes cáncer. Todas las personas que oraban por mí, eran muchísimas personas, pues en la iglesia yo tuve que decir que tenía cáncer. Y una hermana me dijo, hermano, usted no tiene nada. Ella ya no está en la iglesia, pero esa mujer me decía, hermano, usted no tiene nada. La esposa del hermano Lurban, Iris, también me decía, hermana, usted no tiene nada, usted está sana. Y yo me agarraba de esa palabra. En mayo, cuando yo andaba aquí barriendo, mi esposo no me dejaba salir por la pandemia, que decían que andaba el virus en el aire y que uno se moría. Mirábamos todos los muertos que andaban tirados en las calles, entonces que estaban tirados en las calles, entonces mi esposo no me dejaba salir. Un día mi esposo se va y yo me pongo a barrer, a recoger las hojas. Y cuando yo ando recogiendo las hojas, pues otro día me empieza un dolor en la espalda. Le llamo a mi doctora y ella me dijo, lo que tú tienes, me dijo ella, es el cáncer se fue a los pulmones. Pues me mandan a hacer un CT. Cuando me mandan a hacer el CT sin necesidad del examen, me dice un médico que el cáncer se ha regado en mi cuerpo, que tengo un metástasis, o sea, se regó en todo el cuerpo. Yo llego a mi casa, está en inglés, yo voy con mis papeles, yo no me fijo. Luego mi hijo viene y me dice, le voy a pedir el disability. Viene mi hijo y se pone a leer y me dice, madre, ¿qué es metástasis? Y le digo, ¿y dónde dice eso? Aquí, me dice mi hijo. Y entonces ya miro, le digo, mi hijo, metástasis es que el cáncer se ha regado en mi cuerpo. Y me dice él, oh madre, me dice, se le regó, y aquel se pone triste. Le digo, no, mi hijo, no le hagas caso. Le digo, esos doctores están locos, yo no tengo nada. Caso que mi hijo me pide el disability, me lo aprobaron rapidito porque pues yo ya me iba a morir. Cuando tú tienes un metástasis, para los médicos terrenales, eso es muerte. Entonces yo ahí cerré mis ojos, mi hijo no se dio cuenta y yo le dije, Señor, es mentira, tú ya me sanaste, yo no tengo cáncer. Yo siempre tuve esa fe enorme que el Señor me iba a sanar.
Entonces cuando, bueno, pues me dijeron eso. Cuando ya me dan el resultado del examen, me dicen que no tengo cáncer. Ibis me dice, la doctora, quiero darte la noticia. Mira, me dice, no sé para dónde se fue el cáncer, pero no tienes ni una célula de cáncer en tu cuerpo en ninguna parte. Yo lo tenía atrás del ombligo, lo tenía aquí en los lados de aquí. Y cuando me volvieron a decir, se suponía que estaba en los pulmones. El caso que no tenía nada de cáncer. Empecé a alabar a Dios, a llorar, a decirle, Señor, gracias por ese milagro grande que tú has hecho en mi vida. Y desde ese momento empecé a orar, empecé a leer su palabra, empecé a meterme en oración, en ayuno, a buscar del Señor. He pasado por grandes tribulaciones, ustedes lo saben. Perdí a mi perrita, que yo la amaba con toda mi alma. Luego perdí a mi madre. Pasaron muchas cosas. Luego me diagnosticaron artritis en los huesos. Hoy estoy sana gracias a la honra y gloria del Señor. Después que me pasó la artritis hace poco, me diagnosticaron fibrilación auricular en mi corazón. Me dijo el médico, si tú, me dice, recibes una noticia mala, puedes morir. Hace dos o tres semanas encontré a mi esposo siéndome infiel con mi prima y no me pasó nada en mi corazón. Quiere decir que Cristo Jesús está conmigo y que Él me ha sanado a mí de todo. Por eso yo le amo y le sirvo y te incito a ti que si tú quieres ser salvo, busca al Señor Jesús con todo tu corazón. Lee su palabra, ayuna, ora, empieza a meterte en la palabra de Dios, a clamarle a Él de verdad. Dice la palabra de Dios en Éxodos, no me acuerdo la cita dónde está. Dice, si a nuestro Señor sirvieres, dice que Él bendecirá tu pan y tus aguas y Él quitará toda enfermedad en medio de ti. Así que si tú quieres servirle al Señor, quieres ser sano, pero tienes que servirle al Señor con toda tu alma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Son 31 minutos que tengo aquí, 32, pero les cuento mi testimonio, cómo Dios me salvó y me sacó y ahora soy bautizada. Le sirvo al Señor Jesús con toda mi alma y todo mi corazón. Y estoy orando, estoy ayunando para que mi Dios toque el corazón de mi esposo y obre en la vida de él también. Hace poco lo salvó de un accidente automovilístico. Solo Dios puede hacer eso. Solo Él. Donde ningún médico puede llegar, amado hermano, allí llega la mano poderosa de Dios. Si te han diagnosticado una enfermedad incurable, agárrate de la mano de Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y recibirás ese milagro. Dios te bendiga.